Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y el día de hoy vamos a estar leyendo Primera de Crónicas capítulo 14, 15 y 16 y dice la palabra de Dios. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Luego, David se casó con varias mujeres más en Jerusalén y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Elpelet, Nogá, Nefeg, Jafiá, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían. Así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo. Exclamó David: me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio orden de que fueran quemados. Poco tiempo después los filisteos volvieron de nuevo e hicieron una incursión en el valle. Una vez más David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cércalos de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le había ordenado e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Gesed. Así, la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Capítulo 15. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120 con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, 220 con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130 con Joel como su jefe. De los descendientes de Elisafam, 200 con Semaías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80 con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112 con Aminadab como su jefe. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron con ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor de nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y símbolos, de modo que los levitas nombraron a Emam, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas Asaf, hijo de Berequías, y Etam, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaí, Maaseías, Matatías, Elifeleu, Micnías, y los porteros Obededom y Jehiel. Los músicos Emán, Asaf y Etam fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maaseías y Benaía fueron elegidos para tocar las arpas.
Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel, Asasías fueron elegidos para tocar las liras. Kenaías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos los sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obed-Edom y Ejías también fueron elegidos para vigilar el arca. Luego, David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-Edom para trasladar el arca del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores y Kenanías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal, así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos y alegrías, toques de cuernos de carnero y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Capítulo 16. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Geliel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Reconcíjese por su santo nombre, alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente y recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios, su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre, el compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso le dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todas las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, Él es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad le rodean. Fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones: el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor.
porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones para que podamos agradar a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó, amén, y alabó al Señor. David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario día a día. En este grupo estaban como porteros Obed-edom, hijo de Jetudum, Osa y otras 68 levitas. Mientras tanto, David colocó el sacerdote a Sadoc y a sus hermanos sacerdotes en el tabernáculo del Señor, en el lugar de adoración de Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas habituales sobre el altar apartado para ese propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor, como Él lo había ordenado a Israel. También David designó a Emán, a Jedutum y a los demás que fueran elegidos por nombre para darles gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban sus cánticos de alabanzas a Dios con trompetas, címbalos y otros instrumentos, y los hijos de Jedutum fueron designados como porteros. Luego todos regresaron a su casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Bueno, y aquí vemos una vez más el respaldo de Dios, aunque ya lo habíamos leído en libros anteriores. Vemos una vez más cómo el Señor era con David y cómo confirmaba su reino. Y si recordamos, David consultaba consultaba a Dios en todo. Cuando salía a atacar, qué debía hacer, qué no debía hacer, y cómo Dios mismo lo había establecido como rey. Realmente no fue aquí tanto una intervención de hombre, sino directamente de Dios, porque vemos cómo aún las naciones que estaban a su alrededor venían para construirle su propio reinado. Entonces imagínate cómo era esa gran comunión. Y luego en el capítulo 15 vemos el momento tan esperado, donde llega el momento de trasladar el arca del Señor a Jerusalén. Y no fue simplemente traerla, porque si recuerdas anteriormente ya había pasado una anomalía, y cómo cobró la vida de una persona, porque ellos no habían consultado a Dios. Y vemos aquí cómo todo es diferente, porque Dios mismo les estaba ayudando, guiándolos para que supieran cómo la debían que trasladar. Así es que vemos cómo David preparó toda una celebración donde él mismo se gozaba, aunque una de sus esposas, Mical en este caso, se avergonzaba. Él vemos cómo literalmente tenía una vestidura de sacerdocio también, lo cual aunque no voy a entrar en el tema, pero nos apunta realmente más a Cristo, porque si notas tenía una vestidura sacerdotal. Entonces nota cómo todo tiene un significado, y cómo, aunque son las mismas historias, la misma historia o muy parecida a la que estábamos leyendo en 2 de Samuel, mira ahora cómo nos muestra más detalles, y es ver cómo David valoraba tanto la presencia del Señor que preparó literalmente como toda una inauguración, podríamos decirlo, o todo un festín para el Señor, porque sabía lo que significaba que ahora la presencia del Señor iba a estar en su ciudad. Entonces, luego esto nos conecta rápidamente al capítulo 16, porque si notas, como lo decíamos, esos pequeños detalles adicionales, vemos cómo el arca de Dios fue instalada y cómo David se encargó de cada detalle. Si no notas, hubo un cántico muy especial, y cómo precisamente los levitas retoman su puesto de trabajo en el tabernáculo, como Dios ya lo había estipulado inicialmente en el libro de la ley. Como David no dejó pasar ningún detalle y cómo componía tales himnos. Imagínate su amor hacia Dios. Realmente yo estoy segura que creo que solo un corazón enamorado puede inspirar tales cánticos de amor, porque me parece muy especial. Y si vemos precisamente cómo él, en el momento que les dio este cántico, cómo era su forma de expresarse. Y hay un versículo en especial que me llama mucho la atención, y es que en el capítulo 16, el verso 30 dice que toda la tierra tiemble delante de él.
Y creo que esto nos está dando a entender que nuestro Dios es el Dios único y verdadero, que Dios es tan grande que toda la tierra ante Él no es nada. Cómo Dios realmente está en todo. Quizás nosotros vivimos en un día a día donde no nos estamos dando cuenta realmente quién es Dios. Y Dios está en todos lados. Dios está en el pájaro que canta en la mañana, en el atardecer, cuando se acerca la noche, en el sol, en la luna, porque Él todo lo creó. Y si tú te fijas y nos fijamos, nosotros somos también parte de su creación, pero el Señor nos muestra todo, nos dio 2 ojos para que viéramos cómo es Él, su sabiduría en las pequeñas y grandes cosas. Y esto es algo que yo casi todos los días me pregunto, o bueno, siempre llega a mi mente: Señor, tú eres tan grande, ¿cómo hiciste para diseñar el pájaro más pequeño, el animal más pequeño? ¿Cómo es que se puede reproducir de tal manera? ¿Cómo es su anatomía? ¿Cómo son sus huesos, sus plumas? ¿Por qué cantan algunos de esta forma? Y esto me asemeja mucho cuando veía este cántico que precisamente David había hecho. Me parece algo tan maravilloso ver cómo él reconocía que Dios era el único y verdadero Rey, el único y verdadero Dios. Y dice, todos los demás son ídolos. Y los ídolos simplemente es algo que se tiene como primer lugar. Y por eso el Señor nos dice como que quitemos todos los ídolos que hay en nosotros y coloquemos nuestra mirada fija en el único y verdadero Dios. Y creo que eso es una invitación tan importante, donde el Señor nos está invitando a que coloquemos una vez más nuestra mirada en el único y verdadero Dios. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu favor y por tu fidelidad. Gracias por enseñarnos una vez más cuánto amor, Señor, hay en tu creación. Porque tú eres un Dios tan grande, Señor, que no seríamos nada sin ti. Gracias por enseñarnos que tú eres el Dios del universo, el que creó el cielo y la tierra, y desde lo más pequeño hasta lo más detallado. Gracias por habernos creado y por habernos hecho tus hijos por medio de Cristo, y por darnos 2 ojos para ver y contemplar tus maravillas día a día, amado Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes a valorar todo por cuanto lo que tú has puesto delante de nosotros, para que jamás dejemos de alabarte y de adorarte y de glorificarte. Te damos gracias y en tu nombre oramos, maravilloso Salvador. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Y bueno, mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.